Esta es la zona donde apareció el oso pardo, que estaba enganchado con un lazo de acero en aquel piornal, aquel árbol que en Asturias lo llaman piornal. En esta zona de aquí abajo es donde supuestamente había caído anteriormente un jabalí. Todo hace suponer de que primero sacaron el jabalí.